Salir, ok. Muy bien. Estimados amigos, mi nombre es Sergio Emerson y quiero agradecer la invitación del taller de especialización en ciencias penales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta ocasión vamos a abordar los artículos 289 y 292 de nuestro Código Penal. En nuestra actualidad, el Perú y el mundo entero están en una crisis sanitaria en razón del brote de la enfermedad del coronavirus y COVID-19, razón por la cual el presidente de la República ha emitido diversos decretos supremos, una de ellas en las cuales ha decretado en emergencia nacional el plazo de 90 días, también aquel decreto, un momento, ya. Estimados amigos, mi nombre es Sergio Emerson y quiero agradecer la invitación de... Nuevamente, 1, 2, 3. Estimados amigos, mi nombre es Sergio Emerson y quiero agradecer la invitación del taller de especialización en ciencias penales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta ocasión haremos el análisis de dos artículos, el artículo 289 y el artículo 292 de nuestro Código Penal. En la actualidad nuestro país está pasando por una crisis sanitaria a consecuencia del brote del coronavirus o COVID-19, razón por la cual el presidente de la República ha emitido diversos decretos supremos, una de ellas decretando en emergencia sanitaria por el plazo de 90 días nuestro territorio nacional, el otro decreto supremo en el cual señala el aislamiento obligatorio de la población por 15 días, la cual ya ha sido ampliado por 13 días más. Y finalmente podemos hablar también del decreto supremo en el cual señala la inamovilidad del domicilio en el horario de 8 de la noche a 5 de la mañana. En ese sentido, a pesar de la existencia de estos decretos supremos, parte de la población sigue haciendo caso omiso a las mismas, razón por la cual hay varios detenidos y lamentablemente la enfermedad también se sigue prolongando. Estimados amigos, mi nombre es Sergio Emerson y quiero agradecer la invitación del taller de especialización en ciencias penales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta oportunidad haré el análisis de dos artículos, el artículo 289 y el artículo 292 de nuestro Código Penal. En ese sentido, analizaremos el contexto actual. En la actualidad, nuestro país está afrontando una crisis sanitaria a consecuencia del brote de esta pandemia denominada coronavirus o COVID-19. Por ende, el presidente de la República ha emitido diversos decretos, como por ejemplo el decreto supremo mediante el cual declara en estado de emergencia nuestro territorio por el plazo de 90 días. Estimados amigos, mi nombre es Sergio Emerson y quiero agradecer la invitación del taller de especialización en ciencias penales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta ocasión analizaremos el artículo 289 y el artículo 292 de nuestro Código Penal. En la actualidad nuestro país está afrontando una crisis sanitaria a consecuencia del brote de la enfermedad del coronavirus o COVID-19, a razón por la cual se han emitido diversos decretos supremos, en las cuales, por ejemplo, se ha decretado en emergencia sanitaria en nuestro territorio nacional por el plazo de 90 días. Igual también hay un decreto supremo en el cual señala el aislamiento obligatorio por 15 días, la cual ya ha sido ampliado por 13 días más. De igual forma, no podemos transitar de 8 de la noche a 5 de la mañana porque precisamente se está buscando prevenir y no seguir propagando la enfermedad del coronavirus o COVID-19. Sin embargo, existe parte de la población que sigue haciendo caso omiso a estos decretos supremos. En ese sentido, veremos cómo el derecho penal podría aplicarse a estas conductas de estos individuos. Cuando hablamos de los delitos contra la salud pública, empezaremos analizando de que esto viene a ser un conjunto de políticas mediante el cual se va a dotar a la población de mejor calidad de vida. En ese sentido, el ordenamiento jurídico tiene conductas prohibitivas, razón por la cual si la gente las comete tendrá repercusión penal. En ese sentido, empecemos analizando el artículo 289 de nuestro Código Penal. La descripción de tipo penal nos dice lo siguiente: el que a sabiendas propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 10 años. Sin embargo, esta descripción del tipo penal tiene una modalidad agravada en el siguiente aspecto: si a consecuencia de esa propagación se logra la lesión a otro bien jurídico tutelado que viene a ser la vida, ocasionando lesiones graves con consecuencia muerte, por ejemplo, la penalidad será no menor de 10 ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad. El bien jurídico tutelado es la vida.
El sujeto activo es cualquier persona. No se requiere una condición especial como sucede, por ejemplo, en los delitos de infracción del deber, en la cual se señala que necesariamente autor será aquel funcionario o servidor público. Aquí no, cualquier persona podría cometer el delito subsumido en el artículo 289. La tipicidad objetiva. El verbo rector de este artículo viene a ser propagar. Y propagar es extender, difundir, ampliar una enfermedad peligrosa, contagiosa. En este caso estaríamos hablando de la enfermedad, por ejemplo, del coronavirus. La tipicidad subjetiva. Se requiere netamente dolo, intención, conciencia en voluntad, en la cual el sujeto activo sabe que tiene la enfermedad del coronavirus o COVID-19 y sin embargo decide propagarlo. Hablamos ahora de la antijuricidad. Después de analizar el artículo 20, no encontramos nosotros ninguna causa de justificación, por la cual pasaríamos a la culpabilidad. Una vez que hemos analizado el tipo objetivo y el tipo subjetivo, ahora habría que ver si el agente es menor de edad o si tenía algún tipo de anomalía al momento de la comisión del hecho delictivo. ¿Cuándo se consuma este tipo penal? Al ser el tipo penal la figura de un tipo de peligro abstracto, con la sola propagación ya estaríamos configurando el tipo penal. Y por ende, la pena hemos dicho que en la primera descripción sería no menor de 3 años ni mayor de 6 años, no mayor de 10 años. Y si a consecuencia de ello, por ejemplo, se ocasiona la muerte, ahí sí estaríamos hablando de una pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad. Pasemos a analizar algunos casos prácticos. Pongamos en cuenta de que un ciudadano, por ejemplo, sabe que tiene los síntomas del coronavirus. Tiene tos, tiene fiebre, tiene dificultades al momento de respirar, razón por la cual decide hacerse la prueba del hisopado. Cuando se hace la prueba, resulta positivo en coronavirus, razón por la cual sabemos nosotros que tiene que guardar el aislamiento correspondiente, la cuarentena respectiva. Sin embargo, este ciudadano hace caso omiso a ello y decide caminar por las calles, correr, hacer algún tipo de deporte, pasear al perro. Si lo detienen a este ciudadano, podría ser investigado por el tipo penal comprendido en el artículo 289. De igual forma, pongamos otro caso. Si se da en el lugar de un condominio, donde los vecinos saben, por ejemplo, que uno de ellos tiene la enfermedad del coronavirus. Sin embargo, él, lejos de guardar la cuarentena respectiva, decide salir del lugar donde se encuentra y caminar, por ejemplo, por los pasadizos de ese condominio. Si lo denuncian a él a la fiscalía, se le iniciaría una investigación por la presunta comisión del delito subsumido en el artículo 289, porque el hecho de estar caminando por un lugar donde no debería hacerlo ya va propagando la enfermedad del coronavirus. Ahora, recordemos también que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el coronavirus es de fácil contagio, es decir, si una persona tiene esa enfermedad, fácilmente podría contagiar a 3 personas más. También han indicado que existe, por ejemplo, población vulnerable, los niños menores, los adultos mayores, la persona que tiene diabetes, aquella persona que tiene hipertensión, problemas respiratorios. Entonces, hay una población vulnerable. Pongamos el mismo caso de la persona que vivía en el condominio. A consecuencia de haber salido, por ejemplo, del lugar donde tenía que guardar el aislamiento, finalmente termina contagiando a una persona de 70 años de edad, un adulto mayor. Si a consecuencia de este contagio, esta persona finalmente fallece, ahí estaríamos hablando que el comportamiento que tuvo el vecino del condominio lo susumiríamos en el tipo agravado, teniendo posiblemente una pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años. Ya durante la investigación, por ejemplo, no se podría sustentar lo siguiente a nivel de defensa. Señalar que efectivamente, por ejemplo, la persona que tenía el coronavirus salió del lugar donde tenía que guardar el aislamiento, pero no tenía ninguna intencionalidad de poder contagiar. Y hemos señalado que es un tipo penal de peligro abstracto, por lo cual la consumación se da con la sola propagación, es decir, con el solo quebrantamiento de aquellas medidas de aislamiento que debería tener. Yo podría o cualquiera de nosotros podríamos denunciar este accionar de alguna persona que tiene coronavirus y sencillamente sale, sí, porque se podría denunciar a las fiscalías a efecto de que se inicie una investigación. Dentro de ellos,
Se tendría como elementos de convicción, por ejemplo, el certificado de salud en el cual señala que la persona ha dado positivo en coronavirus, por ejemplo. De igual forma, las cámaras de video, las tomas fotográficas, las declaraciones de los vecinos o de las personas que han visto, a efectos de tener mayores elementos de convicción y ver que efectivamente que la persona que tenía coronavirus no aguardó el aislamiento correspondiente, sino salió por las calles. Ahora analicemos el artículo 292 del Código Penal, que nos habla de violación de medidas sanitarias. Ahí nos señala que el que viola las medidas sanitarias interpuestas por una autoridad por la ley para la introducción al país o la propagación de una enfermedad, de una epidemia o de una plaga, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de, en este caso, 6 meses ni mayor de 3 años. En ese sentido, hagamos el siguiente análisis. ¿Quién es el bien jurídico tutelado? El bien jurídico tutelado es la salud pública. El sujeto activo puede ser cualquier persona. La tipicidad objetiva, ahí vamos a encontrar dos verbos rectores. Uno, introducir al país la enfermedad, en este caso podría ser el coronavirus, y el otro es la propagación también de la enfermedad, de la plaga existente. Si vemos la forma de introducción, esto se puede dar de diferentes vías, a través de la vía aérea, terrestre, marítima o también otros medios. Por ende que en la actualidad las fronteras han sido cerradas precisamente a efectos de que no se siga propagando la enfermedad del coronavirus. Cuando hemos hablado de la otra modalidad del verbo rector que viene a ser propagar, ya le hemos señalado, por ejemplo, nosotros, que esto está relacionado, por ejemplo, a no dejar expandir, a no dejar difundir lo que viene a ser una enfermedad que en este caso sería el coronavirus. Si hablamos de la tipicidad subjetiva, siempre el sujeto activo va a tener conciencia de que existe una norma prohibitiva, por lo cual su comportamiento siempre va a ser en dolo. Si analizamos la antijuricidad, no vemos causa de justificación, por la cual pasaríamos a la culpabilidad, y ahí tendríamos que ver si el agente que viola esta norma sanitaria es un menor de edad o si tenía alguna anomalía psicológica, por ejemplo, al momento de la comisión de un hecho delictivo. Finalmente, ¿cuándo se consume el artículo 292? Con la sola introducción de la enfermedad y la propagación ya estamos consumando este tipo penal. Algunos ejemplos prácticos. Pongamos, por ejemplo, de que una avioneta que tiene 70 personas que tienen una enfermedad del coronavirus ingresan al territorio nacional. Nosotros ya sabemos de que están prohibidos incluso los vuelos comerciales y se han cerrado las fronteras. Sin embargo, los integrantes de esta aeronave ingresan al territorio nacional. Si estas son detenidas y se inicia una investigación, se va a subsumir en el artículo 292. Ahora pongamos otro ejemplo. Sabemos que hay un decreto supremo en el cual se ha señalado de que ninguna persona puede transitar en el horario de 8 de la noche a 5 de la mañana. Sin embargo, alguien, un ciudadano negligente, sale a las 11 de la noche y es detenido por los efectivos policiales. Al momento de su detención hay un quebrantamiento de una normatividad sanitaria para que precisamente no se pueda seguir expandiendo este tema del coronavirus. Entonces, en ese sentido, también se le estaría iniciando una investigación subsumida en el artículo 292. Recordemos que tanto las conductas del artículo 289 y 292 son conductas netamente dolosas con intención. En el primer caso, la persona sabe que tiene la enfermedad del coronavirus y finalmente termina propagando la enfermedad. En el otro artículo, el 292, sabe de la existencia de normas, de decretos, sin embargo hace caso omiso a ellos e introduce al país o propaga también la enfermedad. Recordemos que estamos viviendo en un momento de crisis de salud, pero está en cada uno de nosotros hacer frente a ese problema. Todos nosotros, los ciudadanos y los operadores de justicia, tenemos que poner de nuestra parte para hacer frente y vencer a esta enfermedad. Quiero agradecer nuevamente al taller de especialización en ciencias penales de la Universidad Federico Villarreal. Mi nombre es Sergio Emerson y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Gracias.